Bien, para cerrar esta primera etapa, lo que vamos a agregar ahora a nuestro proyecto es la posibilidad de que cuando los vemos en la lista, los podamos editar y los podamos borrar. ¿M? Para eso vamos a hacer algunos cambios que son un poquito complicados. ¿M? Después vamos a ver cómo mediante React y algunas cosas que ha agregado como el API de contexto y demás, los podemos simplificar. Pero para entender un poco la idea de cómo funciona internamente React, vamos a trabajar aquí con lo siguiente. Tengo dos métodos, uno que permite actualizar un proyecto y otro que permite borrar un proyecto. Estos métodos reciben un proyecto como argumento y lo que van a hacer es, se van a fijar si ese proyecto, el ID está en la lista de proyectos y si está, lo van a actualizar en el caso de actualizar o lo van a remover en el caso de el borrar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, aquí por ejemplo el método map que hace, toma uno por uno los elementos del arreglo y los remapea a uno nuevo. Bueno, yo en realidad acá no quiero remapearlos a uno nuevo. Yo quiero que si el elemento del arreglo que está procesando en este momento, el ID, es igual al que viene como argumento, sí, me cambie, entonces me retorne, en lugar de retornarme el elemento que está procesando, me retorne nuevo. Pero si no, en cualquier otro caso, me deje el elemento como está. De esta manera, el arreglo, el único elemento que va a cambiar, es el que le estoy pidiendo que cambie, que es el que tiene el ID, que corresponde a un proyecto ID. Y voy a tener una nueva lista que se va a actualizar acá y la voy a actualizar. El método map no modifica la lista original, sino que genera una nueva lista. Entonces ahora yo con la nueva lista, que es una nueva posición de memoria, actualizo el estado original y se me actualiza el estado. Y el borrar proyectos es exactamente lo mismo. El arreglo en JavaScript, si ustedes miren aquí, tenemos el método filter, que crea un nuevo arreglo con todos los elementos que cumplen una condición. Entonces, lo que va a hacer esto es, va a mirar uno por uno los elementos del arreglo y si cumple con la condición de que el ID de ese elemento no es igual al ID que viene como argumento, entonces va a ir al resultado. Pero si es igual, lo voy a eliminar, porque justamente que quiero borrar y ahora seteo el estado con el nuevo elemento. Bien, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Vamos con el más sencillo que es el borrar un proyecto. ¿Cómo se borra un proyecto? Y voy a directamente presionar el botón borrar y se va a borrar. Entonces voy a decirle a la función proyecto lista que le voy a pasar una función do borrar proyecto que quiero que cada vez que la ejecute borre el proyecto. Entonces ahora vamos a ir al proyecto lista y digo, bueno, cuando estemos eh, en estancia de borrar, si hacen un clic aquí, vamos a ponerlo un poquito más prolijo, no sé cómo podría ser ahí. Vamos a decir que cuando se ejecute una función de clic, lo que tiene que hacer es llamar a, vamos, como siempre me interesa hacer primero event prevent default por las dudas que algún botón se envíe y después lo que necesitamos acá es decir que esta función va a recibir un argumento do borrar proyecto y lo que vamos a hacer es vamos a borrar el proyecto que estemos procesando actualmente, que es el que está en esta variable. Y lo vamos a borrar. Ahí hubiese sido más conveniente cambiar el nombre de la variable a algo que sea más fácil de entender o más expresivo, pero bueno, nos quedó así, ahora no lo vamos a cambiar porque vamos a demorar mucho. Vamos a borrar todo, vamos a venir a la aplicación, vamos a crear el proyecto 1, proyecto A1A, y vamos a poner un presupuesto de 888. Vamos a crear el proyecto 2, ABC. Vamos a poner un presupuesto cualquiera. Vamos a crear el proyecto 3. Vamos a poner una I3. ZXI, proyecto 1. Vamos a poner un presupuesto de 546. Vamos a borrar el proyecto 2. Desapareció de la lista. Funciona perfectamente. Se actualizó la lista sin ese elemento. Perfecto, está andando. Ahora vamos a algo un poquito más complicado. Yo quiero que cuando presione el botón editar, se seleccione esta fila y se cargue en este formulario. Entonces, si nosotros lo vemos, tenemos que el componente proyecto va a tener la lista de proyectos que la va a mostrar este componente, pero cuando yo seleccione un elemento de este componente, quiero que se muestre acá. Entonces, vamos a ver en el código que es un poquito más complicado, pero no imposible. La lista de proyectos la tiene el proyecto. Yo lo que quiero es que
cuando se seleccione un proyecto, yo lo pueda seleccionar y pasárselo al formulario de edición de proyecto. Entonces, por ahí se puede resolver con menos estado, pero para que quede más claro y más fácil, yo voy a crear un estado que diga eh, is updating, o vamos a ponerlo en español si quieren, está actualizando, set está actualizando, y va a ser un flag useState que está actualizando, por defecto no se está actualizando, false. Y después vamos a tener un estado que es proyecto seleccionado, set proyecto seleccionado, que useState inicialmente va a estar un proyecto vacío, por ejemplo. Y vamos a crear aquí un método que sea const do seleccionar proyecto, que va a recibir un proyecto. Entonces lo que decimos, cuando recibimos un proyecto, set proyecto seleccionado es ese proyecto. Y además, set está actualizando en true, porque es verdad, ahora está actualizando. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, por parte vamos a hacerlo, es que cuando presionemos el botón editar en la lista, se seleccione ese proyecto. Entonces vamos a decir aquí, do seleccionar proyecto. Y lo que vamos a hacer ahí es que cuando se presione el botón editar, vamos a venir aquí, do seleccionar proyecto, el proyecto E. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tener que cuando se presiona el botón editar, vamos a tener un proyecto seleccionado. Si quieren lo podemos probar ahora. Vamos a hacer acá un console log y vamos a hacer proyecto seleccionado y está actualizando. Y vamos a pasar esto, do seleccionar proyecto es igual a, vamos a cambiarle el nombre acá porque así queda plano, que sea seleccionar proyecto. Bien. Vamos a guardar todo y bueno, tenemos algún error, vamos a ver a dónde, lo vamos a corregir rápidamente. Eh, acá me quedó un error de sintaxis en do seleccionar proyecto aquí abajo, por copiar y pegar rápido. Y acá me quedó algo también. Vamos a ver. Ahí pareciera que ahora sí. Vamos a hacer así, lo guardamos de vuelta. Sí, anduvo bien. Entonces ahora vamos a abrir la consola. Vamos a crear el proyecto 1, proyecto 3, vamos a poner cualquier valor, no importa. Cuando vamos a editar, bueno, cuando vamos a editar, nos viene acá. Cuando damos a editar, viene acá, viene acá. Evidentemente esto está funcionando. Fíjense, se está eligiendo el proyecto, proyecto 3, y se está bien. Esto está funcionando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, como ya sabemos que tenemos aquí el estado actualizado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Desde este componente, yo elijo una fila y se la paso al componente padre. Y ahora quiero que el componente padre se la pase al formulario. Entonces el formulario va a tener que manejar un estado dual. Va a tener que saber si está siendo actualizado o si está siendo... eh, está creando uno nuevo. Entonces vamos a ir al formulario y vamos a agregar un par de atributos. Yo le tengo que setear el método do agregar proyecto, do actualizar proyecto para que pueda hacer el update. Necesito el proyecto seleccionado y necesito saber si está actualizando. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar un efecto también para enterarnos cuando cambia alguno de los valores que viene como argumento y vamos a hacer useEffect. El useEffect, recuerden, ejecuta una función que la escribimos acá así vacía cuando cambia un valor. Vamos a ver si cuando cambia el valor está actualizando. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si
está actualizando, cambió a verdadero, entonces al proyecto lo voy a setear como proyecto seleccionado. ¿Mm? Si no, el proyecto va a quedar como el proyecto inicial. ¿Mm? Entonces ahora vamos a pasar todos estos parámetros desde el proyecto padre, venimos aquí, y vamos a configurar que el formulario tiene más funcionalidades que las que inicialmente tenía. Va a recibir un método para actualizar el proyecto, que es el que va a llamar a lo que tenemos aquí que actualiza el proyecto. Un método o un atributo para conocer cuál es el proyecto seleccionado. Y un atributo para conocer si está actualizando. Entonces, con esta información, yo puedo, compilo bien, ya compilo por 3. Yo puedo, cada vez que elija un valor acá, debería actualizarse de este lado. Vamos a limpiar y empezar de vuelta. 1, proyecto 1, o proyecto 10, vamos a ponerle. Plata 1000, 10.000, perfecto. Proyecto 2, ZIX. Si ahora lo elijo, aparece aquí. El problema es que si yo esto lo modifico, el método guardar siempre me guardaba cosas nuevas. Entonces, todavía nos falta que actualice. Entonces, lo que tenemos aquí es que el proyecto sabe cuándo se está actualizando o cuándo se está agregando a través de este flag y sabe si está actualizando qué es lo que tiene que actualizar. ¿Qué nos está faltando aquí? Bueno, básicamente agregar un if aquí y decir if está actualizando, entonces do actualizar proyecto. Si no, hace lo que venía haciendo, que era agregar un proyecto nuevo. Y otra cosa que nos está faltando para que quede bien es que una vez que un proyecto se actualizó, actualicemos el flag que ya no se está actualizando más, porque una vez que se actualizó se terminó. Vamos a poner el flag se está actualizando en false. Y vamos a limpiar el proyecto seleccionado, lo vamos a poner en nulo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos ya todo funcionando. Vamos a guardar todo, compilo bien, y ahora vamos a probar que esté funcionando. Creamos el proyecto 1, le ponemos un dinero, creamos el proyecto 2, ABC proyecto 2, 3, no importa. Y vamos a crear el proyecto 3, BBI8, código de la NASA. Ponemos mucho dinero. Vamos a editar este. Vamos a bajarle el dinero. Y ha sido actualizado. Vamos a editar este. ABC 456. Entonces, donde decía BB8, que es el ID 3, vamos a poner eso. Ha sido actualizado. Vamos a borrar este. Tenemos una VM funcionando en memoria. Ha sido un poquito más complicado de lo que podría ser. Ya vamos a ver qué elementos agregó React para que esto deje de ser tan complicado también.